Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, gran fiesta el jueves después de Pentecostés, jueves por ser el día de la institución del sacerdocio, y después de Pentecostés por ser el día en que la Iglesia, ya capacitada por los dones del Espíritu Santo, enriquecida con el regalo del sacerdocio, puede salir al mundo para hacer propia, suya, la misión que Jesús tuvo mientras recorría los caminos de este mundo en su vida mortal. La misión de salvar, la misión de destruir el pecado, la misión de mediar. Es una de las claves para entender esta fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote, la mediación entre dos extremos. La mediación se convierte en el lazo de unión, y para esa mediación hay que tener experiencia, hay que tener lo que llaman ser expertos en las cosas que pertenecen a los dos extremos. ¿Ven? Por eso Jesús, Dios y hombre, es experto en divinidad, porque es Dios. Y Jesús, hombre, es experto en humanidad. ¿Ven? Tuvo todas las experiencias de nuestra débil condición humana, padeciendo frío, teniendo hambre, viviendo pobremente, siendo perseguido, ¿ven? Calumniado, abandonado, renegado. ¿Ven? Entonces, esta mediación de Cristo para poder acercar lo que estaba herido por el pecado a la divinidad y pureza de Dios, pues Jesús la cumple. ¿Ven? Y esa mediación se focaliza en su sacerdocio. Y ese sacerdocio, queridos hermanos, lo ha querido compartir con todo el pueblo santo de Dios a través de los sacramentos. Porque ya en el sacramento del bautismo nos convertimos con Cristo en reyes, sacerdotes y profetas. ¿Ven? Vocación grande, y como vamos a escuchar en el prefacio de esta fiesta, escoge a algunos hombres de entre este pueblo de sacerdotes para elegirlos y capacitarlos para ser sus especiales colaboradores en esta misión de mediación. ¿Ven? Y por eso el mismo sacerdote debe ser experto en las dos extremidades, en los dos polos que está representando en su mediación. ¿Ven? Tiene que ser amigo de Dios, tiene que ser íntimo con Dios a través de la oración, a través de la imitación más cerca de la vida de Cristo, virgen, pobre, obediente. ¿Ven? Y después, como dice la carta a los Hebreos, rodeado de debilidades, para que comprenda cuando tenga que repartir el perdón de Dios y sea misericordioso. ¿Bien? Me gustaría hacer alusión a uno de esos grandes sacerdotes que han vivido en el siglo pasado. Estoy hablando del cardenal François Xavier Nguyen Van Thuan, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, cardenal vietnamita, que cuando era arzobispo en su patria, Vietnam, estaba regida por el régimen comunista. Es arrestado, sufre la cárcel, las torturas en los campos de reeducación
comunista para tratar de quitarle la fe, para tratar de quebrarlo, para tratar de que ya no fuera sacerdote, que ya solo se interesara por él mismo, para que perdiera la fe. Y entonces venían, y él era arzobispo, se preocupaba inmensamente por sus discípulos, por sus fieles, por sus sacerdotes, por lo que estaba pasando en las familias, por la persecución que estaban sufriendo. Y venían, lo mantuvieron aislado en una celda completamente a oscuras, apenas saliendo una vez al día, algo así, 13 años. 13 años. ¿Ven? Con toda clase de abuso y torturas psicológicas, físicas. ¿Ven? Y cuando sale, es liberado, cuando cambia de régimen, ese Vietnam, pues tiene la alegría de poder hablar con sus jóvenes. Y precisamente escribe, entre esas conferencias con sus jóvenes, se reúnen en un libro que se titula La alegría de vivir la fe. Alguien podría decir, bueno, ¿alegría de qué? Estuvo 13 años sufriendo la cárcel. Estuvo 13 años torturado. ¿Ven? ¿Qué alegría puede tener uno en esas circunstancias? ¿Ven? Y sin embargo, ahí está la mediación de un sacerdote ejemplar a imitación del sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Pues bien, les leo un párrafo de esos encuentros que tiene con los jóvenes para que veamos lo que este pastor, este sacerdote quiere comunicar y también a nosotros, pues que es importante en la vida. ¿Dónde encuentro el manantial de fuerza para mi vida? Es una pregunta que podemos hacernos todos nosotros. ¿De dónde saco la fuerza para vivir bien? Y él responde llanamente, en la fe religiosa. En la fe religiosa. Por eso, queridos jóvenes, si están escuchando, les animo a poner su alegría, su timbre de gloria y dignidad en la vivencia de esta preciosa fe religiosa. Dice, en el verano de 1997, más de 1 millón de jóvenes acudió a París desde todos los países del mundo para reunirse en torno al Papa Juan Pablo II, la Jornada Mundial de la Juventud. Este evento fue considerado como un gran signo. Francia, esa inmensa nación católica de antaño, en el siglo XX va perdiendo su fe. El número de participantes sobrepasó toda previsión de la opinión pública y de los organizadores. Nos preguntábamos, este hombre anciano, casi octogenario, enfermo y débil, ¿qué tiene tan interesante para atraer a los jóvenes? Entonces, ¿la fe religiosa sigue ejerciendo una atracción en la juventud? Puesto que abarrota París con tal de oír el mensaje de un líder religioso. El sorprendente evento de aquel verano reveló a muchos observadores que ningún elemento externo y en ninguna época podía borrar el sello impreso en el alma humana, la fe y el anhelo de la verdad. El corazón humano está siempre buscando estos sentidos de la vida, este manantial de fuerza para la vida. La fe es por excelencia la fe religiosa, que surge de desear a Dios
y atrae al hombre a la verdad, la bondad y la belleza. Su fuerza es un elemento fundamental en la vida. Los jóvenes de hoy se ven empujados por esta fe, igual que lo fueron los de las generaciones pasadas. Esta fe, queridos hermanos, esta fe en Dios, mediada, traída a nosotros, transmitida a nosotros por los sacerdotes, ¿ven?, es el fulcro, el punto de inflexión que ayuda a la sociedad, a las familias, a los individuos, a las instituciones a salir adelante. ¿Ven? Cuando ya no hay fe en Dios Creador, en Dios Padre nuestro, ya no se respeta a nadie y se abre la vía al engaño, a la crueldad y al crimen. Preguntémonos en estos tiempos turbulentos que estamos viendo en diversos países, estas confrontaciones, estas manifestaciones que llegan a la violencia, ¿qué está faltando? La fe en Dios, la fe en Dios. Por eso cuenta un ejemplo que él tuvo la ocasión para poder introducir y hablar de un gran escritor francés. En 1997, con ocasión de la celebración del 20º aniversario de la muerte del escritor católico Raoul Follereau, que murió en el 77, fui invitado a hablar de él. Movido por la fe, este escritor estaba convencido de que nadie tiene derecho a gozar por sí solo de la felicidad. Por eso partió junto con su esposa a ponerse al servicio de los leprosos de todos los continentes, a los cuales consideraba amigos suyos, porque la fe nos invita a amar y a salir de nosotros para compartir esa alegría. Y fíjense qué bonito detalle. Un día, en una leprosería, se detuvo ante una muchacha enferma y le tendió las manos, pero ella no reaccionó. El director del centro le recordó que las reglas no permitían a los leprosos estrecharles la mano a los huéspedes. ¿Ven? Ese distanciamiento, esos tabús que tenemos. Y el escritor Raúl respondió: el apretón de manos está prohibido, pero el beso no. Y la besó, ¿ven?, en la mejilla. Se quedaron todos estupefactos. Los enfermos se le pusieron alrededor y uno de ellos exclamó emocionado: hoy siento que sigo siendo un hombre. El leproso reconoció su propia dignidad en el momento en que Raúl cumplió un acto de amor. La fuerza interior impulsa al hombre a conocer y poner en práctica ese valor humano que es la fuerza de la fe. Precioso ejemplo de mediación que nosotros en nuestros ambientes, en nuestras familias, debemos imitar por ser sacerdotes, por ser imitadores y discípulos de Cristo, y en nuestras propias vidas que la fe, el amor, la belleza, la verdad, sean los valores que nos impulsan a reconocer en los demás la imagen y semejanza de Dios y tratar de infundirles y compartir con ellos los dones recibidos, para que todos juntos podamos ser elevados a esa condición que es el reino de los cielos. Le pedimos a María Santísima, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, que nos conceda esta gracia y continuamos con la Santa Misa.